Hola, muy buenos días. Mi nombre es Génesis Vivas. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de Comunicación Social en la Fermín Toro. Les vengo a traer un video acerca de la estética de la comunicación, titulado La historia del arte. Para empezar, me gustaría definir lo que es la historia del arte como todo aquello que el hombre crea o expresa a través de sus sentimientos. Es importante que siempre se base en las leyes de la estética y de la belleza para esto. Y aparte tiene que ser todo eso aquello que lo mueve por dentro, todo eso que, todos esos sentimientos y todo ese espíritu que él ponga en lo que él llamaría obra de arte. Por otra parte, tenemos muchos elementos dentro de lo que llamamos arte, como lo son la arquitectura, la pintura, el dibujo, la música, las fotos, hay muchas cosas que podemos llamar arte, como la música, las artes visuales, el cine, mis favoritos en particular. Y es bueno preguntarnos cómo empezó todo esto. Pues el arte empezó hace muchísimos años atrás, desde que el hombre empezó a crecer, donde empezaron a dibujar en cuevas, en cavernas, en piedras, todo aquellos que ellos veían, todo eso que los rodeaba, todo eso que ellos vivían del día a día. Ellos querían dejarlo plasmado en algún sitio donde se pudiera, para otras personas, para otras comunidades, se pudiera leer o entender a través de estos dibujos. ¿Cómo empezaron ellos a hacer esos dibujos? Empezaron a agarrar elementos naturales como pigmentos de piedras hechas polvo o de frutas, de vegetales y cosas para pintar en las paredes y así poder hacer las primeras, como decir, plasmar las primeras figuras en dos dimensiones de todo aquello que nosotros veíamos en tres dimensiones, como lo eran los animales o las cosas con las que ellos luchaban. Es así como empieza a nacer lo que llamamos arte y empiezan a ampliar sus técnicas, a mejorar sus herramientas para dibujar y se empieza a crear todo este mundo donde el ser humano podía expresar a través de sus sentimientos o de sus manos todo aquello que quisieran. Como les hablaba anteriormente, el arte empezó a ser muy sentimental, empezó a ser algo del ser humano como tal, adentro, espiritual. Entonces se empezó a introducir lo que era la escultura. El ser humano empezó a dibujar empezó a realizar, perdón, figuras femeninas a las cuales conocemos ahorita como Venus. Están muchas Venus famosas como la Venus de Milo y todas estas representaban esta figura femenina de la virginidad y de la pureza. Si nos vamos a lo que son los egipcios, ellos fueron encargados de muchas estructuras grandes y estructuras significantes para lo que es la historia, pero ellos fueron uno de los encargados y de los principales en introducir lo que era la sensibilidad al arte. Su arte era muy bonito y fueron uno de los primeros en empezar a realizar estas cosas. Si comenzamos a hablar de arte, tenemos muchos tipos. Estaba lo que era el arte griego, el arte romano, el egipcio y todas estas, como decir, zonas del mundo que comenzaron a crear su propio arte y su propia manera de expresar esto que ellos iban a construir. Si nos vamos a lo que es el arte romano, se considera inferior que el arte griego, pero sin embargo es uno de los artes que más se acerca a lo que es el arte moderno. Ellos, por su libertad y su flexibilidad en cuanto a lo que construían y lo que hacían, se asemeja mucho al arte que tenemos hoy en día. Si nos vamos a lo que son los romanos y cuál es su diferencia a otras comunidades o otras zonas, ellos comenzaron a hacer lo que era la arquitectura utilitaria, es decir, ellos empezaron a construir cosas que sirvieran o que tuvieran algún fin útil para ellos y para su vida y su día a día. Dejó de ser tan estético como lo era el de los egipcios
otra época y comenzó a ser un arte más útil. Y en cuanto a, a las esculturas, perdón, era más que todo de retrato. Hablábamos antes de que las esculturas, perdón, de las otras personas eran ya mujeres, femeninas, donde significaba pureza, virginidad, y ahora vemos más retratos. Y en cuanto a la pintura, los romanos empezaron a introducir todo lo que era pájaros, cupidos, cintas, flores, más belleza en el arte. Es así como después de la época medieval que se introduce la religión y se introduce todo este arte religioso, comenzamos a pasar la página en la historia y se empiezan a ver diferentes épocas de la historia del arte, donde vemos lo que era el arte gótico, el arte bizantino, el renacentista, el romanticismo, todos estos diferentes artes que marcaban sus diferencias unos del otro porque tenían diferentes características, diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, tenemos el arte gótico que se diferenciaba por sus estructuras o su arquitectura en forma de pullas al final, y eso es lo que lo diferencia de, por ejemplo, el romanticismo. Entonces tenemos esta mezcla de muchas cosas a través de la historia que fueron pasando y fueron a su vez evolucionando hasta lo que hoy en día llamamos el arte moderno o arte vanguardista. Este tipo de arte que llamamos moderno o vanguardista se debe diferenciar de lo que es el arte de la edad moderna. Nos vamos a un arte muy experimental. Es como si combináramos toda la historia que ya hemos visto del arte en uno solo. Es muy experimental porque las personas son más libres de hacer lo que su cuerpo quiera, lo que su cuerpo sienta. Su concepto, o sea, lo que llamamos arte moderno, es más estético que cronológico. O sea, no estamos hablando de una cuestión de tiempo, porque ahorita estemos en esta época, entonces este es el arte moderno, sino de algo estético, o sea, de algo de lo que se crea y lo que el ser humano está formando, se le llamaría arte moderno. Y bueno, para concluir, la historia del arte es bastante extensa, se podría hablar mucho de ella, pues tiene muchos detalles y muchas cosas de los cuales no nos adentramos en este video, y invito a que ustedes profundicen acerca del tema, ya que es bastante interesante cómo el hombre fue evolucionando, y a medida que fue evolucionando el arte. Siempre ha estado ahí, desde que se creó el hombre hasta hoy en día, el arte siempre ha estado y se puede utilizar con muchos fines. El arte se puede utilizar para terapias, para expresar sentimientos, para decorar cosas. El arte está en todo y es algo de verdad muy profundo, muy interesante, lo cual es digno de estudiar, y por eso esta materia es súper interesante. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el video.